Así de que en esta hora vamos a meditar y entender, amados hermanos, de que Dios tiene un propósito divino en cada una de nuestras vidas. Podemos ver que el pueblo de Dios había pecado, se había apartado de la obra de Dios, había dejado los mandamientos, había dejado, amados hermanos, la obediencia a los estatutos y a todo lo que Dios le había establecido que tenía que hacer. Y eso le trajo desaveniencia, le trajo problemas, le trajo adversidades, le trajo crisis a tal grado de que fueron expulsados, fueron llevados cautivos, la Israel del norte a Siria, Israel del sur a Babilonia. Y pasaron, amados hermanos, un proceso difícil. Un proceso en el cual muchas veces Dios tiene que ponernos y hacernos pasar, amados hermanos, porque nosotros muchas veces no ponemos atención a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y qué difícil es cuando nos habla de una manera, de otra manera, y no entendemos el llamado de Dios. Así que yo quiero en esta hora, Dios ponía en mi corazón que debemos atender al llamado, y al propósito de Dios en nuestra vida. En esta hora meditaba y decía, bueno, Nehemías era un hombre que fue llevado cautivo, pero amados hermanos, vemos que este hombre, Dios lo puso en una posición, era el copero del rey Artajerjes. Y en ese momento, amados hermanos, llega a él, siempre clamaba por el pueblo de Dios, por los israelitas. Y dice de que cuando él escuchó que había llegado su hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá y le preguntó, amados hermanos, vemos que ellos se pusieron tristes al escuchar. Él empezó a llorar, él empezó a sentir dolor. Porque en primer lugar le dijeron de que todos estaban en graves problemas y que tenían una terrible vergüenza ante los demás pueblos. ¿Por qué era terrible? Porque había habido un esplendor, una gloria de Dios, la presencia de Dios, sea el templo, amados hermanos, con su esplendor y gloria y todo aquello que había impactado a nivel de nación, ahora estaba destruido, ahora estaban quemadas, ahora estaban derrumbadas. ¿Y cuántas veces, amado hermano, podemos mirar que cuando nos apartamos del Señor, nuestra vida se derrumba, nuestros muros caen, los muros de protección que Dios ha establecido para cada uno de nosotros pueden caer cuando tú y yo nos apartamos de la misericordia de Dios, cuando tú y yo nos apartamos de la obediencia de Dios, cuando decidimos caminar por nuestra manera de vivir, a nuestro estilo y a nuestra manera y a nuestros anhelos personales y no como Dios manda. Así es de que en esta hora podemos sacar muchas enseñanzas a través de esta reflexión de la palabra. Pero hay algo que también, amados hermanos, quiero que podemos enfocarnos. Una de las cosas importantes de esta porción de la palabra es que este hombre era llamado a interceder, había sido levantado y Dios lo había puesto en una posición porque había un llamado y un propósito que cumplir en esta tierra. Y el objetivo principal que lo tenía a Nehemías, era porque lo iba a usar como un instrumento de bendición. ¿Cuánto de usted y a mí Dios nos quiere usar como instrumento de bendición? ¿A cuánto Dios nos ha hecho un llamado? ¿A cuánto Dios nos ha venido preparando, capacitando paso a paso? Y muchas veces no entendemos y muchas veces no discernimos y muchas veces no descubrimos porque nos apartamos de la visión de Dios, nos apartamos de lo que arde en nuestra mente y en nuestro corazón, de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Y muchas veces caminamos, transitamos, tomamos decisiones equivocadas que en lugar de ser de bendición, son tropiezos, son redes para nuestra propia vida. Y eso hace que usted y yo nos estanquemos. Eso hace que usted y yo nos detengamos. Eso hace que usted y yo ya no caminemos. Eso hace, amados hermanos, que en lugar de tener el rumbo correcto, no, la brújula nos aparta porque hemos tomado la decisión. Nadie más, sino que uno mismo toma la decisión de apartarse de los propósitos de Dios, de apartarse de la voluntad de Dios, de la búsqueda de Dios.
Sin embargo, este hombre estaba en otra nación, estaba, amados hermanos, cautivo, estaba, amados hermanos, en una condición que podríamos decir cualquier cosa podría ser porque nadie lo miraba. Sin embargo, este hombre se mantenía en la oración, se mantenía, amados hermanos, en la búsqueda de Dios, se mantenía, amados hermanos, clamando al Dios vivo. Y mire qué maravilloso cuando podemos ver que este hombre, amados hermanos, estaba humillándose ante la presencia de Dios. Tenía una condición social, podríamos decir, gozaba de muchos beneplácitos ahí siendo copero del rey. Pero este hombre nunca perdió su identidad, nunca perdió que él era hijo de Dios, a pesar de que estaba en otra nación, a pesar que tenía la condición, abundancia, billetes, podríamos decirlo en este tiempo, o una condición social fuerte, él no perdió su identidad. Él era hijo de Dios. Él sabía que era israelita. Él sabía que tenía un Dios grande, un Dios todopoderoso. Y por eso él dice que él se tira en ayuno y en oración y empieza a clamar, escucha, escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Mire qué maravilloso. Mire, amados hermanos, el poder decir soy tu servidor, soy tu hija, tu hijo, es porque hay una identidad tan plasmada, amados hermanos, amalgamada entre el hombre y la mujer de Dios con el Dios vivo. Y eso solamente lo puede decir alguien que tiene propiedad. Todo mundo en este tiempo dice que es hija de Dios. Todo mundo dice que es hijo de Dios. Todo mundo dice que obedece a Dios, que ama a Dios, pero no obedece sus mandamientos. Y eso lo vemos en el día a día. Lo vemos, amado hermano. A veces vemos tantas cosas que a veces mejor es prudente quedarse callado. Pero vemos, amado hermano, que este hombre no perdió su identidad y le dice, reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Estaba, amados hermanos, recapacitando el por qué les había venido toda esta desgracia. El por qué, porque sencillamente recordaron las palabras de Jeremías, las palabras de Isaías, de los profetas que estuvieron allí, amados hermanos, aunque el pueblo no le gusta oír, no le gusta oír el reclamo de Dios, no le gusta, amados hermanos, escuchar la verdad, la voz de Dios cuando hay una exhortación. Ahora estamos en este tiempo, igual que en el tiempo de que estaba del pueblo de Israel. Ya no querían oír la voz de los profetas, ya no querían oír nada. Amados hermanos, se había endurecido su mente, su corazón, se habían apartado del propósito de Dios, se habían apartado del llamado de Dios y Dios los había llamado a ser un pueblo especial, apartado para Dios, aleluya, para que pudieran ser gloria, demostrar la gloria de Dios, para poder ser, demostrar al resto de las naciones que era un pueblo diferente, que era un pueblo apartado en santidad. Y todo eso lo reconocieron cuando estaban pasando el oprobio, cuando estaban pasando vergüenza, cuando estaban siendo humillados, porque el hombre, el soberbio, el altivo, Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo ve de cerca. Mire, amados hermanos, que vemos qué tremendo que este hombre dice que se tiró a tierra humillado y empezó a reconocer, amados hermanos, muchas veces es necesario que Dios permita pasarnos por procesos, porque muchas veces empezamos a caminar y a transitar y nos vamos olvidando de quién nos ha dado la vida, nos vamos olvidando de quién nos ha bendecido, quién nos ha prosperado, quién ha peleado nuestra batalla y por qué estamos en pie. Eso muchas veces, por eso Dios necesita muchas veces pasar procesos, que pasemos procesos para volvernos a recordar, para volvernos a ubicar que si somos hijos de Dios, nunca debemos de apartarnos del Señor. Así es de que vemos que este hombre en el versículo 7 dice, hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Moisés, acuérdate de lo que dijiste. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. Qué maravilloso. Mire la misericordia de Dios.
El amor de Dios es tan grande que Él actúa como un padre, amados hermanos, que corrige a sus hijos cuando van, se le quieren salir del camino que les ha, del buen camino. Ellos empiezan a transitar, quieren explorar, quieren salir a conocer otras cosas. Y Dios tiene que volver a encaminarlo. Y muchas veces para eso tiene que poner una marca, una señal. Tiene que actuar, así como el padre que corrige a sus hijos, que no quiere que se pierda, les pone un castigo, les pone una advertencia, les pone, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Y en lo más maravilloso es primero reconocer en qué condición estamos. Nunca, amados hermanos, confiemos de que estemos bien siempre. Hay que reconocer muchas veces, es parte de la humildad que debemos de tener, cómo estamos ante la presencia de Dios. ¿Estamos actuando bien o estamos actuando mal? ¿Estoy a la par caminando con Dios o me estoy alejando de Dios? Mira qué tremendo que en esta porción es de reflexionar tanto, no solo en el tiempo de Nehemías que Israel estaba pasando. Amados hermanos, en este tiempo la misma palabra es efectiva, la misma palabra nos habla, la misma palabra nos redarguye, la misma palabra también golpea nuestra mente y nuestro corazón, hacernos conciencia de cómo estamos, seamos sinceros, seamos honestos, seamos transparentes. Amados hermanos, a usted y a mí me puede engañar, yo puedo engañarlo, usted me puede engañar a mí, pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Si Él es un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Amados hermanos, no juguemos con el Señor. El pueblo de Israel es un ejemplo. La palabra ha quedado plasmada ahí para advertirnos a nosotros en este tiempo lo que acontece, lo que viene, lo que procede cuando alguien se aparta del Señor y empieza a caminar conforme su voluntad. Así es de que Dios quiere que, en primer lugar, que reconozcamos que somos necesitados y que debemos de transitar en los caminos de Dios. Como segundo punto, veamos, amados hermanos, este es parte como una parte introductoria, pero también algo importante que debemos de notar es que Nehemías empezó a recordar que él tenía una función, que él tenía un propósito, que si Dios lo había bendecido, prosperado, era para ser bendición para su pueblo. ¿Cuántos, amados hermanos, muchas veces son bendecidos, prosperados y se olvidan de la obra de Dios, se olvidan de la bendición para la obra de Dios o del pueblo de Dios? Pero este hombre, amados hermanos, era bendecido, prosperado, pero no se olvidó de su pueblo. Él siempre oraba por los israelitas, él siempre clamaba y la misericordia de Dios le visitara. Ahora había llegado el momento. Dios vio que ya Nehemías estaba preparado, capacitado para llevar a cabo el propósito por el cual Dios lo había enviado. Uno era, amados hermanos, él puso ese proyecto en su corazón. Los proyectos son de Dios. Cuando un líder, una líder tiene un proyecto en la mente, amados hermanos, es porque Dios quiere ocuparlo para ser un canal de bendición. Es porque quiere Dios moverse, es porque Dios necesita actuar en el pueblo de Dios. Y Nehemías fue dócil al llamado de Dios, fue dócil al propósito de Dios. Y oró, ayunó y empezó a buscar la ayuda. Y Dios le puso el momento oportuno para hablar con el rey Atarjerje. Y empezó, amados hermanos, a, a empezar a actuar. Y uno de los propósitos era llevar restauración al pueblo de Dios. La restauración, porque los muros estaban caídos, la ciudad estaba desprotegida, la ciudad estaba asolada, la ciudad estaba quemada. O sea que las pobres personas que estaban ahí estaban a la deriva, estaban siendo acosados por las otras naciones paganas, por amados hermanos, por los amonitas, por amados hermanos, por aquellos los que aborrecían la obra de Dios, por los árabes. Estaban allí siendo atacados y estaban desprotegidos porque no había dónde protegerse. Así de que esto es una figura que podíamos ocupar de dos maneras. La figura de la protección física es necesaria, pero la figura de la protección espiritual es aún mejor y es necesaria para nuestra vida. Así de que empezó la tarea, como ya puede leerlo usted en su casita y puede ver que el Señor usó este medio y puso la gracia y empezó la tarea. Llegó, amados hermanos, a emprender una tarea que había sido iniciada por el sacerdote Esdras. Había hecho una parte, pero también podemos sacar aquí otra enseñanza.
que Dios trabaja con equipo. A Dios le gusta usar a las personas. Amados hermanos, para Él no hay problema. Dios quiere que trabajemos en equipo, que no estemos con tontería de discordia, de competencia y de que yo soy más, de que yo soy menos. No, Dios quiere que unamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras virtudes para ser usados para la gloria y honra de Dios. Y cuando son usados, cuando son unidos de una manera, amados hermanos, con humildad, Dios se glorifica. Y vemos a Esdras que había trabajado. Hoy vemos a Nehemías como complemento y vienen a trabajar juntos, no desagregados. Vienen a trabajar con una mentalidad, amados hermanos, donde se unen, donde el mismo propósito los está uniendo. Y ahora vemos que empieza a trabajar y dice que cuando él comienza la construcción, amados hermanos, mire qué maravilloso. Él empezó, dice, él llegó, amados hermanos, hizo la inspección necesaria, pero cuando él dice en el versículo 3, entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes junto con su jefe, y viene él, amados hermanos. Nehemías era un buen administrador de proyectos. Empezó a la distribución de familia por familia. Todo el capítulo 3 lo puede ver usted, que cada quien una distribución y se hizo un trabajo, ¿verdad? Se hizo de la manera de que toda la muralla, que los muros de la ciudad fueran levantados y fueran colocadas las puertas con sus cerrojos. Así de que vemos a Nehemías, amados hermanos, actuar de una manera tan especial. Y hay algo interesante que luego de que continuó todo el trabajo, amados hermanos, estaban trabajando en la obra. Pero cuando hay una obra para la gloria y honra de Dios, cuando hay un propósito para la honra y gloria de Dios, amados hermanos, también hay oposición. Necesitamos, amado hermano, que usted pueda entender que cuando caminamos en el servicio de Dios, que cuando hacemos algo para la gloria y honra de Dios, vamos a enfrentar batallas. Este ministerio enfrenta batalla, este ministerio enfrenta dificultades, porque sencillamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Así es de que Nehemías también, amados hermanos, enfrentó problemas, adversidades. En el capítulo 4, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos delante de sus compañeros y del ejército de Samaria, dijo, ¿qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificio? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombro van a sacar piedras nuevas? Amados hermanos, mira la afrenta que estaban haciendo, la burla, el escarnio. Y todavía Tobías, el amonita que estaba con él, añadió, el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caigan. Oiga bien, cuántas veces, amado hermano, somos señalados, vituperados. Somos, amados hermanos, en vez de ayudarnos a orar por lo que Dios está haciendo, hay obstáculos, hay crítica, hay murmura, hay señalamiento, porque ahí se mueven aquellas personas que ni hacen ni dejan hacer. Son aquellos criticones, pero que solo critican, pero no actúan. Son aquellos que solo están juzgando a todo mundo, amados hermanos, viendo los errores de los demás, pero no se ven sus errores. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que actuemos como Nehemías. Dios quiere que avancemos, que quitemos esa parálisis, amado hermano. Mire que dice Dios nuestro, escucha. Él empezó a clamar, escucha, cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos deseen les pase a ellos. Haz que se lo lleven la fuerza a otro país y que, oiga bien, y que les roben a todo lo que tienen. No les perdone sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Mire, amados hermanos, aquí hay una enseñanza también que nos vamos a detener. Es incorrecto que usted y yo maldigamos a alguien, que decimos el mal a alguien. Y en este tiempo muchos están haciendo eso, amados hermanos. Muchos están en esa filosofía y mentalidad de que porque me cae mal, hay que le vaya mal, que si está en un ministerio, pues que fracase el ministerio, cierre el ministerio.
Imagínense. Estamos aquí viendo a Nehemías, una oración, pero dirigida contra aquellos que se levantan contra la obra de Dios. No por tu capricho, no porque te cae mal, no porque sientes que me cae pesado. Hermano, si te cae pesado y te cae gorda, si te dices que ay, que me choca, es porque te falta conversión, es porque no oras, es porque no ayunas, es porque no buscas de Dios, es porque no estás en el propósito de Dios. No tiene que existir esto en la vida del cristiano ni en la vida de la cristiana. No debe existir eso en los líderes. Debe existir, amados hermanos, una mentalidad directa en el sentido. Aquí había una lucha, una guerra espiritual. Nehemías se entendía que había una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, como lo dice Efesios 6:10. Amados hermanos, es una guerra espiritual en el ámbito espiritual. Y por eso Nehemías estaba peleando, orando para que todo lo que los demonios, lo que los imperios satánicos estaban queriendo hacer, se les desfrustrara, que sea Dios quien peleara por ellos y que no detuviera la obra, la reconstrucción. Y mire qué interesante, así que seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Cuando usted y yo estamos en el mismo sentir, usted se va a regocijar porque usted y yo estamos buscando a Dios. Pero la persona que no está en el mismo sentir, en el mismo armonía, en el mismo objetivo de Dios, le va a incomodar que usted y yo estemos en esta función, buscando el rostro de Dios, alimentándonos de la oración. Pero aquí vemos, amado hermano, que había ánimo. Cuando hay un desánimo, no se camina. El enemigo trata de destruir la obra de Dios a cada momento, a cada instante. Y una de las trampas, de una de las armas poderosas que él tiene, es el desánimo. ¿A cuántos nos ha desanimado muchas veces? ¿A cuántos nos ha querido? A mí me ha querido desanimar muchas veces, pero con la misericordia de Dios, no porque yo sea, no, es por la misericordia de Dios que me da la fuerza, que me da el auxilio para seguir caminando. Amados hermanos, no es fácil emprender una obra, no es fácil emprender, levantar muros, no es fácil cuando este ministerio se levantó para levantar los muros. Amados hermanos, este ministerio no fue fácil y no sigue siendo fácil. Oiga bien, no es fácil levantar una obra, no es fácil, amados hermanos, requiere refuerzo. Entendemos a Nehemías, el esfuerzo que estaba haciendo, la batalla, la lucha que estaba enfrentando, pero él tenía ánimo. No pierde el ánimo. Usted que es líder, usted, amado hermano, amada hermana que está escuchándome y aquellos que me van a escuchar posteriormente, si Dios lo permite, usted no pierde el ánimo, levántese, camine. Anule todo decreto del enemigo, anule todo pensamiento que el enemigo le pone para que usted no avance en la obra de Dios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, a cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido grandes siervos, grandes, están ahí detenidos, están embancados porque les llegó el desánimo y por la crítica, porque esa es otra estrategia que estamos viendo aquí. Satanás usa la estrategia que es un símbolo el Zambalat, el Amonita y todo el Tobía son como símbolos que representan la oposición que enfrentamos nosotros como hijos de Dios. Y nosotros, amado hermano, debemos de entender que muchas veces se va a levantar allí tu hermanita, tu hermanito, tu amigo, tu vecino, tu familiar, cualquiera va a usar el diablo para quererte detener para que no sigas caminando, para que dejes el propósito de Dios, para que dejes el llamado por el cual nos ha hecho Dios. Así es de que en esta hora veamos, qué interesante, que aunque el muro, todos tenían ánimo, el muro estaba levantándose a la mitad, pero oiga bien, pero cuando Zambalat, Tobías, los árabes, Zambalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Abdón, oiga bien, eran cinco, se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Wow, no es, mire qué tremendo, amados hermanos. Y eso es lo que está pasando en la actualidad, lo que está pasando en este pleno siglo XXI. ¿Cuántos se molestan porque hay un ministerio que está orando por los necesitados?
Este ministerio sufre guerra porque el enemigo no quiere que se ore por los que están enfermos. El enemigo no quiere que haya sanidad de liberaciones, restauración de matrimonio, restauración de jóvenes que andan perdidos, amados hermanos, a la deriva. Pero sabe una cosa, amados hermanos, el enemigo se va a levantar a diestra y siniestra, pero usted y yo tenemos que estar con firmeza creyendo en aquel que nos ha llamado. Y fiel es Dios, amado hermano, que no va a poner cargas que no podemos llevar. Amado hermano, Dios va a pelear tu batalla, va a pelear mi batalla. Dios se va a levantar por tus hijos, por mis hijos. Dios te va a levantar por nuestro matrimonio, por mi matrimonio. Dios va a pelear y no va a permitir que el enemigo se burle de nosotros. Nehemías estaba confiando que Dios pelearía su batalla, que Dios pelearía por Jerusalén, que Dios restauraría, porque era el propósito de Dios. Amado, nunca Dios va a apoyar algo que está fuera de su propósito. Nunca Dios te va a respaldar, amado hermano, si quieres hacer algo, una tontería, una locura, solo porque te da la gana. No, cuando somos llamados a hacer algo de Dios, cuando somos llamados a seguir el propósito de Dios, Dios pelea nuestras batallas, aleluya. Y Ramay Salama Kandala Masaya. Y eso es una realidad, amados hermanos. Lo puedo testificar con propiedad, porque Dios pelea mi batalla. Dios ha peleado, el enemigo ha querido cerrar una y otra vez este ministerio, y Dios ha peleado una y otra vez también defendiendo este ministerio, porque por la fe se va a ensanchar y va a ser de bendición para muchas naciones. Así es de que nosotros entendamos que los enemigos siempre van a existir. Siempre te van a señalar, siempre te van a criticar, se van a burlar, te van a hacer escarnio. Y oiga bien, nuestros enemigos, versículo 11 del capítulo 4, pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos, y luego les pedí que se colocaran agrupados por familia, detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Cuando vi que estaban preocupados, me levanté y le dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Aleluya. Luchen por sus compatriotas, por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares. En esta hora Dios te está hablando y me está hablando a mí, que aunque venga el enemigo queriendo destruir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, debemos de pelear la buena batalla. Debemos, amados hermanos, pelearla, no dejar, no desmayar. Mira, dice que cuando el enemigo te va a amenazar, te va a querer hacer que tú veas, piensas que no vas a poder. Pero Nehemías le estaba dando ánimo al pueblo, le estaba dando a los líderes. No tengan miedo, aleluya. No tengan miedo. Y en esta hora Dios te dice a ti, me dice a mí, no tengamos miedo, porque más grande que el problema, más grande que la dificultad, más grande que el enemigo, más grande que aquel que nos quiera derrumbar, está Dios sobre toda la eternidad, aleluya. En el trono, anda, rema, canda, lama, hay un Dios soberano, hay un Dios omnipresente, hay un Dios omnipotente, hay un Dios omnisciente y ese Dios está de nuestro lado, aleluya. Somos más que vencedores. Anda, reba, candará, masaya. Aleluya, mi alma le alaba, Señor. Mi alma le glorifica a Jehová, porque su misericordia es grande, santo, sí, Señor. Alaba y surima candará, masaya. Ando cerca, sí, santo, reba, que la baise. Y mire, amados hermanos, el enemigo siempre va a tener que entender el mensaje. El enemigo va a haber un día que va a ver que no nos damos por vencidos. Hay momentos difíciles en el proceso del caminar. Hay momentos de lágrimas, de soledad, de tristeza, de dolor. Y hay momentos donde uno cree que no va a poder salir, pero el Dios de la gloria siempre abre una puerta de bendición. Siempre te va a tender la mano. Recuerda lo que le dijo, que dijo una promesa al pueblo de Israel. Y lo dijo, amados hermanos, aleluya.
En el libro de Isaías 41:10, mira qué preciosa la palabra. Por tanto, no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa le dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre dará el apoyo. Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten, pero yo haré que desaparezcan lleno de vergüenza. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios, Padre. Y concluye este versículo. Los buscarán y no los encontrarán, pues habrán dejado de existir. Hay promesa que un día los adversarios serán exterminados. Hay un día que Dios se levantará por ti y por mí, y el Dios va botando, derribando todo aquel que se levanta para querernos detener, para querer obstruir, para querer quitar, para querer robarnos el propósito de Dios. Ahí está Dios peleando, peleando como poderoso gigante con su espada volando cabeza. Aleluya. Pero vive el Dios de los cielos, que estamos en victoria. Nehemías estaba en victoria y de eso rebajandará Masaya. Y mire, amados hermanos, estrategias van a ver del enemigo en el capítulo 6. Hay un plan contra Nehemías nuevamente. Está Sanbalat, el Tobías y Gesén, el árabe. Estaban ahí tramando cómo los puede tener, cómo que ya no sigan la obra. Pero sabe una cosa, amados hermanos, cuando vemos a Nehemías, el actuar, esto nos inspira, a nosotros nos ayuda a creerle a Dios y a sus promesas. Entonces, dice, yo le envié esta respuesta, nada de lo que dicen es verdad, es un invento tuyo y es que ellos querían asustarnos pensando que dejaríamos de trabajar, pero yo le pedí a Dios, oiga bien lo que él le dijo, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerzas aún. Después me fui a ver a Semaía, hijo de Faía y nieto. Bueno, y ahí dice, amados hermanos, vamos al templo. Mire, querían una trampa a otra. Le mandaron hasta un profeta, hijo del diablo, que quería que fuera al templo. Le habían pagado, lo habían sobornado. Querían poner una trampa para que él fuera de noche y que se encerrara en el templo y que las puertas iban a ser cerradas, pero el plan de ellos era matar a Nehemías. Y mire, amados hermanos, Nehemías lo que le responde, no pienses que soy un cobarde, ¿crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Semaías decía eso, porque Sanbalat y Tobías le habían pagado para hacerlo y que no hablaba de parte de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces hoy la maldad se está moviendo a tal grado que muchos se están infiltrando, haciéndose pasar por hijos, hijas de Dios? Pero son mentiras. Vemos a uno aquí que estaba pasándose como hijo de Dios, pero no era verdaderamente hijo de Dios, porque si fuera hijo de Dios, tuviera temor y temblor, estuviera apoyando a Nehemías, no estuviera recibiendo soborno para decir algo que Dios no ha dicho. Tengamos mucho cuidado en este tiempo, amados hermanos. Y por eso vemos que la reconstrucción del muro, dice, quedó terminada el día 25 del mes de Eliú. El trabajo duró 52 días. Y cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra, oiga bien, se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Aleluya. Qué maravilloso, amados hermanos. Mire, qué tremendo. Qué precioso lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Dios está llamándonos, nos está hablando, que no nos apartemos del propósito y del llamado de Dios. Atendamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. A Nehemías, amado hermano, no, quizás nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer con él. Nunca se imaginó el propósito por el cual lo había puesto ubicado en un puesto estratégico. Nunca se imaginó, pero Dios estaba moviendo porque las piezas las mueve Dios. Solamente tienes que ser dócil al atender al llamado de Dios
y al propósito de Dios en tu vida. Esta preciosa enseñanza que hemos tenido a este momento nos deja mucho, amados hermanos, que analizar. Preguntémonos, seamos honestos, estamos caminando bajo el llamado, estamos atendiendo al llamado de Dios, estamos atendiendo al propósito de Dios o nos estamos olvidando de Él. Esta es una llamada de atención, algo que nos debe poner a pensar. ¿Quieres que Dios te use como Dios te ha dicho? ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Eso va a depender de ti, amado hermano, amada hermana. Eso va a depender únicamente de tu vida y como de mi vida. Si nosotros queremos que Dios nos use como Él tiene planificado, como Él tiene agendado, entonces debemos de trabajar para ello. Debemos de esforzarnos, debemos de pagar el precio, debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Amado hermano, muchos quieren gloria, muchos quieren escenario, muchos quieren fotos, pero no quieren pagar el precio de Dios. Y eso es lo más importante que usted y yo debemos de reconocer. Nehemías pagó el precio. Mire la palabra, léala completa y se va a dar cuenta que Nehemías, amado hermano, estaba pagando un precio. No es fácil emprender una obra, pero hoy vengo a decirte que tú vienes, que Dios te ha llamado para algo especial. No te ha llamado para ser, amados hermanos, bagazo de la sociedad. Te ha llamado para ser una hija, un hijo de Dios. A mí me ha llamado para ser una hija de Dios, para hacer grandes cosas. Y a ti también te ha llamado. El enemigo te ha hecho sentir quizás que no vales nada. Hoy reprendemos todo espíritu rama, canda, que el enemigo ha estado lanzando a tu mente, esos dardos satánicos malignos para detenerte, para que no avances, para que quedes estancada. Amados hermanos, hoy reprendemos todo estancamiento, hoy reprendemos todo estancamiento a nivel personal, a nivel de los miembros del ministerio, a nivel del amigo, de la amiga, a nivel de este ministerio que el diablo lo quiere estancar. Rompemos cadenas, zarra, majanda, la masaya, rompemos ataduras, rompemos, quebramos trabajos del infierno que han sido lanzados Inés Turima Kandara Masaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Y traigo un avivamiento, papá, en tu pueblo. Traigo un avivamiento, Señor. Traigo una búsqueda. Traiga, Padre, un enfoque nuevo, un enfoque, Padre, aquellos que se han desenfocado, enfóquenos a todos, papá, enfoque al que está caminando mal, enfoque al que está guiándose por otros caminos que tú no quieres ni has llamado ni te ha pasado por la mente. Ahora, Señor, hago una oración. Si hay alguien que se quiere reconciliar, si hay alguien que ha entendido que Dios le ha hablado a su vida, hoy es el momento que vengas a los pies de Cristo. Hoy es el momento que corra, corre, escapa por tu vida. Escapa, amado amigo, amada amiga. Escapa, huye, ven a los pies del Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario para darte salvación y perdón de pecado. Ven a Cristo, Él te ama. Ven a Cristo, recíbelo como único Salvador personal, aquel que por primera vez lo va a recibir, que no has recibido a Cristo. Hoy es el momento que hagas esta oración. Señor Jesús, perdóname. Reconozco que he fallado, reconozco que te he ofendido, pero hoy vengo a tus pies a postrarme, Señor, para rendirme a ti, reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación y perdón de pecado. Perdóname, lávame, inscríbeme en el libro de la vida, porque yo quiero tener, Padre, esa oportunidad de verte un día, el rostro, de verte cara a cara y gozarme contigo en la eternidad. Y si tú te has reconciliado, haz también esta oración, Señor Jesús, perdóname por desobedecer tu palabra, por desobedecer tus estatutos, tus mandamientos. Ayúdame a volver a enfocarme en el llamado y en el propósito que tú tienes para mi vida, para que tú me uses conforme a tu gracia y tu misericordia, porque, Señor, reconozco que hay mejores, pero a ti te ha placido poner la mirada en nosotros. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos buscando el rostro de Dios. No nos cansemos, amado hermano, porque a su tiempo segaremos y será la gran bendición. Que el Señor les bendiga. Recuerde, apoye nuestro canal Jehová Nissi, ¿verdad? Está identificado en www.cecidelopez.giovannissi. Ahí va a encontrar muchas prédicas, enseñanzas y también, amado hermano, intercesión.
Así es de que está invitado para que usted ore también para que Dios nos permita alcanzar más almas para el reino de los cielos. Muchas bendiciones. Sigamos adelante.